Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, ya que estamos en la previa del partido entre Perú y El Salvador, ya analizamos al rival, hemos hablado cómo va a llegar el roster de nuestro equipo, hagamos una pequeña remembranza, y es que en el año 2022 enfrentamos a la bicolor peruana y es por eso que toca que ver qué tanto ha cambiado la selección desde ese entonces. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Lo primero que hay que decir es que ese amistoso se desarrolla en el mes de septiembre, si no estoy equivocado, del año 2022, y a partir de eso, bueno, estábamos todavía al mando de Hugo Pérez, de hace dos técnicos. Imagínate cuánto ha pasado, cuánta tela se ha cortado en El Salvador. Es verdad que Hugo empezaba en ese momento a tener unas pequeñas complicaciones en el proceso, y de hecho puede ser un partido que implica un punto de inflexión porque hay varios futbolistas que luego cuesta que vuelvan a estar en selección. Pero en fin, no es el punto concreto del video. Vamos a repasar primero qué alineación utilizó El Salvador en ese entonces. En la portería salió Tomás Romero. Línea de 4 con Alexander Larín, Eric Cabalceta, Eric Zabaleta y Brian Tamacas. Solo enfocándonos en la alineación titular, ahora mismo en la defensa hay 2 de los 5, prácticamente la mitad, que no están respecto a quienes empezaron en ese partido. O sea, un 40% de la defensa no está en la convocatoria de hoy en día. En el centro del campo aparecieron Narciso Orellana y Alex Roldán. Narciso continúa, pero Roldán ya sabemos que hace un tiempo pues ha dejado de venir a las convocatorias de la selección, 50%. Línea de mediapuntas, Jairo Enríquez, Enrico Dueñas y Kevin Reyes. Aquí hay una pequeña trampa, y es que Enrico está lesionado. A mí me parece, no sé si totalmente evidente, pero por lo menos que Enrico estaría dentro de las opciones y quizás hubiese sido considerado ya por David Doniga en algún partido, en dado caso no estuviese lesionado. Pero bueno, por ponerlo nuevamente por porcentaje de esa línea de media puntas, únicamente Jairo se conserva, es decir, 33% de ellos, y Cristian Gil, que incluso ahorita está borrado del mapa y ni siquiera tiene club. Solo por el 11 titular vemos que la selección ha tenido un cambio realmente bastante abrupto. Pero este cambio es mucho mayor si lo reflejamos en toda la plantilla. Nos vamos a enfocar a los futbolistas que vistieron de corto ese día, tanto los que jugaron como los que entraron del banquillo, como los que se quedaron como suplentes a pesar de no haber ingresado. Para ese encuentro, la selección llevó 2 porteros, Tomás Romero y Kevin Caravantes. Me parece, esto ya lo digo un poco más por recuerdo, no tanto por información, que Mario González en ese momento estaba sufriendo una enfermedad por el cual no había podido estar con la selección, sino obviamente hubiese estado también. Pero en cuanto a los porteros, todo normal. Creo que esto demuestra que es la línea no solo más asentada, sino que es la que menos problemas ha tenido en los últimos años. Caravantes dejó de estar un tiempo, pero Mario y Tomás siempre se mantuvieron, y ahora Kevin ha vuelto a la convocatoria. Todos los que están marcados en rojo, por cierto, son los que hoy día están en la selección. Laterales, Brian Tamacas, Alexander Larín, Nelson Blanco y Kevin Mengíbar. A Nelson Blanco lo coloco porque aunque no estará contra Perú, pero fue parte de la delegación de 32 jugadores que se convocó de El Salvador para toda esta fecha FIFA de junio. Aquí no ha habido muchos cambios. Tamacas por edad, Nelson Blanco tiene 24 años, Tamacas tiene 28, o sea, tienen todavía para estar en selección bastante tiempo. Alexander Larín, a pesar de tener 31, se ha conservado todavía y es una opción para la selección. Me imagino que tendrá minutos contra Perú, y ahí veremos qué tan útil podrá ser el cacho de cara a este proceso eliminatorio y de Liga de Naciones que tenemos encima. Los centrales, aquí sí hay un cambio total. Es verdad que en ese día únicamente hubo 3 centrales que se vistieron de corto: Eric Zabaleta, Eric Cabalceta y Ronald Rodríguez, pero aquí podemos ver un cambio abismal. Si quieres ampliar por los que Hugo normalmente estaba considerando y llamaba, quizás podríamos meter a Roberto Domínguez, que era otro de los que iba convocado casi siempre, y Roberto sí se mantiene hoy, pero los demás no. Zabaleta no se sabe si volverá, Cabalceta en este momento está
no quiero decir apartado porque creo que es un momento un poco confuso, pero no está con selección, y Ronald Rodríguez no ha sido tomado en cuenta más que para microciclos, pero para partidos en esta era de David Doniga no ha estado incluido. Mediocampistas: Alex Roldán, Narciso Orellana, Cristian Martínez, Jeremy Garay, Enrico Dueñas, Darwin Serén y Robinson Aguirre. Aquí sí es un poco más equilibrado porque, bueno, lo de Roldán ya lo comenté, Narciso está, Cristian Martínez está, Darwin Serén está, Jeremy fue convocado a partidos anteriores, entonces ciertamente está en el radar, aunque ahora mismo no haya sido convocado, y Enrico Dueñas está lesionado. Aquí, además de Roldán, el único que podríamos decir que no ha sido tenido en cuenta es Robbie, de momento, sí, pero también está en una liga de desarrollo, entonces supongo, en la MLS Next Pro, supongo que más adelante, si sigue escalando en su carrera, podría ser una opción para la selección nacional. Y finalmente los atacantes: Jairo Enríquez, Kevin Reyes, Cristian Gil, Nelson Bonilla y Joaquín Rivas. Lo de Nelson, bueno, de hecho Nelson, Jairo y Joaquín, ninguno está para el partido contra Perú, pero estuvieron en la convocatoria, ¿no? Y Kevin Reyes y Cristian Gil no están. La mitad, el 60%, se mantienen de los atacantes, pero también es un momento para darnos cuenta que estamos pasando por una época de transición en los atacantes, y más allá de que ellos tres se sigan manteniendo, pero Jairo ahora es más mediocampista, ya no lo tienes como extremo en la selección, está buscando otras opciones. Después de esto, Bryan Gil se ha incluido en el roster de la selección, han explotado jugadores jóvenes, es decir, hay muchos cambios en la selección nacional. Y para que veamos, por decirlo así, comparemos ya directamente lo que había en selección nacional, es decir, que en el 2022, cuando la selecta enfrentó a Perú, en ese momento tuvimos 21 jugadores para poder enfrentar el partido. 76% de ellos eran legionarios. Darwin todavía estaba fuera, Ronald Rodríguez estaba fuera, Cabalceta estaba fuera, ahora está en Municipal Limeño. Es decir, hay varios jugadores que no estaban en el país, o sea, jugando en la Liga Nacional, y por eso es que se había acrecentado ese porcentaje de futbolistas en el exterior. Mientras que ahora en 2024 tenemos 32 jugadores en la lista, incluyendo a Jonathan Nolasco, que se ha llamado al final, entonces por eso son 32. De esos, 43% son legionarios. Ha bajado drásticamente ese porcentaje de futbolistas salvadoreños que había en el exterior, en parte porque algunos no se han podido mantener y ya no están, y también porque, insisto, estamos pasando por una época de transición que quizás no lo hemos visto del todo, pero existe. Por eso es que los perfiles como Jorge Cruz, Melvin Cruz, es decir, futbolistas que están entre los 22 a 25 años y que empiezan también a tratar de imponer en el grueso de la selección nacional, los Melvin Cartagena, por ejemplo, o sea, son talentos que han emergido o que han explotado en estos últimos 2 años, y David Doniga ha tenido en cuenta pues el tenerlos en selección. Obviamente lo del técnico, lo más obvio, en ese tiempo teníamos a Hugo Pérez y ahora a David Doniga. Y los números antes de enfrentar a Perú, esto lo he hecho sencillo y creo para que sea lo más justo posible. David Doniga ha dirigido 7 encuentros con la selección nacional, así que he tomado de referencia los 7 encuentros antes de jugar contra Perú que Hugo Pérez tuvo como en el banquillo de la selecta. En ese entonces, en 2022, con Hugo Pérez, los números antes de enfrentar a Perú fueron 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Ya habíamos entrado en ese bache de malos resultados, pero no era tan amplio y tampoco era tan desconcertante, porque ya digo, habíamos ganado. He tomado en cuenta un partido amistoso contra Panamá, que si se recuerdan no se llegó a terminar, que El Salvador lo gana 3-2 más o menos al minuto 68, porque estadísticamente yo lo tengo en el conteo. Bien, teniendo eso ya en consideración, la selección marcó 10 goles a favor y recibió 14 goles en contra, mientras que en la era David Doniga, en estos 7 partidos, el entrenador español ha acumulado 1 victoria, 4 empates y 2 derrotas, 5 goles a favor y 8 goles en contra. Realmente, si te fijas en cuanto al número de victorias, empates y derrotas, no es que exista una enorme diferencia entre las estadísticas. Son 7 partidos, es una muestra muy baja, pero sí que hay una diferencia al momento de ver el tema de los goles. Y es que el equipo de Hugo Pérez, para ese momento, lógico porque tenía más partidos al frente de la selección, pero estaba un poquito más aceitado al frente porque había marcado el doble de goles de los que hemos marcado ahora. Sin embargo, y esto me imagino también es
un poco explicable a partir del esquema que ahora utiliza la selección con los 3 centrales al fondo, que únicamente hemos recibido 8 por contra de los 14 que recibimos en ese momento con Hugo Pérez. Sé que luego podemos empezar a revisar rivales y tal, porque en ese momento pues el Salvador jugó con Panamá, jugó con Estados Unidos, es decir, hay varios rivales interesantes en el camino, pero bueno, eso ya sería ampliarlo un poquito más. Aún así creo que se denota que defensivamente la selección pues ahora mismo está un poquito más sólida que en ese tiempo. Entonces hay diferencias. No es que antes fuéramos una máquina de hacer goles, pero sí que estábamos más aceitados en ese aspecto, y hoy día la defensa parece ser una principal base para la selección nacional. Para terminar, quiero que veamos ya más, en vez de cuantitativos, más cualitativos, qué diferencias hay del roster actual respecto a lo que había en ese momento. En este momento estamos buscando un 11 titular, y creo que se denota porque David Zúñiga no ha tenido a todos los jugadores disponibles, a todos en ningún momento. Siempre ha habido tema de que no es fecha FIFA, de que hay lesionados. Ahora por el tema de que ya terminó la fecha FIFA, algunos se tienen que regresar, cuando regresan otros. Esto no le ha permitido al entrenador encontrar su cuadro base. Quizás en defensa sí que ya parece que va siendo un poco más claro, con Mario González, con Jorge Cruz, con Cristian Martínez, con Rudy Clavel o Julio Cibrián como stopper derecho. Pero luego del medio hacia adelante todavía está buscando piezas, mientras que Hugo Pérez ya tenía cierta base. Mario o Tomás en portería, Eric Zabaleta siempre estaba en defensa, los laterales eran los mismos, Tamacas y Larín, Chicho Orellana siempre estaba en el centro del campo, Alex Roldán de la misma manera, Enrico Dueñas era el mediapunta del equipo, y Cristian Gil, que obviamente luego pues sufrió un proceso de cambio ahí, pero Cristian Gil se había sentado como el delantero titular. Jairo siempre iba convocado, Kevin Reyes se había convertido en habitual. Realmente era un equipo más reconocible, o que te salía más de memoria. Muchas ausencias que evitan que tengamos el cuadro completo. En ese momento Hugo no tenía tantas bajas, por eso es que podía tener a la mayoría de jugadores disponibles que él quería. Al final es handicap, son momentos de fútbol y no es algo que Hugo ni tampoco David Zúñiga puedan controlar en sí. Y eso sí, momentos competitivos inestables en aquel entonces. O sea, creo que debemos entender que para ese momento había varios jugadores que empezaban a tener momentos muy complicados ya en sus clubes, y que no estaban llegando a lo mejor, al 100%. Quizás hoy, con los Germán Fuentes, con los Adán Clímaco, que han tomado un papel muy protagonista en su equipo, pues está cambiando un poquito la dinámica. Ese es el análisis que yo quería ofrecer respecto a la última vez que enfrentamos a Perú, cómo ha cambiado el 11, los números del equipo, etcétera, etcétera. Si ustedes quisieran agregar algo más, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.